Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro programa, un programa, la verdad, precioso, en donde hemos estado como con mucho entusiasmo y mucha ilusión. Gracias por estar conectados en el link, gracias por estar conectados en el Facebook, es un placer. Y quiero iniciar con algo que me envió Mari Carmen, que fue espectacular. Y es cuando sea tiempo de hacer un cambio, el universo te pondrá en una situación tan incómoda que no te quedará otra elección más que salirte de donde estás. Cuando no estés feliz en una situación, no te quedes en una fase de negación, tratando de hacer que todo funcione. El mundo tiene mejores planes para ti. Solo tienes que confiar en el proceso y hacer tu parte para alinearte con las cosas que realmente quieres. El resto solo será historia. Una belleza. Gracias, Mari Carmen, por compartirnos ese bello escrito. Y bueno, les presentamos a nuestra estrella de hoy, Mari Carmen Gorbea. Ella es Hola. médico cirujano egresada de la queridísima UNAM. Se especializó en infectología pediátrica, fue profesora de farmacología en la UNAM durante 10 años y hoy es responsable del diplomado en enfermedades infecciosas por la FES, Iztacala de la UNAM. A ver, tiene maestría en ciencias y un doctorado en economía de la salud. Mari Carmen también se diplomó como coach ontológico y como no le gusta estudiar, en el año 2015 decidió hacer una terapia complementaria que se denomina Nueva Medicina Germánica y Biodescodificación. Todos estos conocimientos son los que ella pone todos los días a servicio de sus pacientes. Hoy nos va a hablar de ese tema en particular. Mari Carmen ha escrito numerosos artículos sobre medicina enfocados en la infección por el VIH-Sida. Tiene la fortuna de tener de mentores a 2 premios Nobel, el doctor Luc Montagnier y el doctor Harald Surhausen. Mi hijo se llama Harald. Ha publicado 35 artículos científicos y ha sido coautora de más de 200 trabajos de investigación. Es autora de los libros Manual de Atención al Paciente con VIH, Manejo Integral del Binomio Madre-Hijo con VIH y SIDA y el libro Más allá del SIDA. Actualmente, pues, imparte talleres y conferencias sobre biodescodificación, que es con lo que nos honra el día de hoy. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Bienvenida. Muchas gracias, Mercedes. Presentación. O te damos Primero me gustaría contarles, si me permite, primero me gustaría contarles una pequeña historia. Bueno, pues muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a todos y cada uno de los que se han tomado el tiempo por estar en esta charla que espero que les resulte pues interesante, divertida, relajante sobre para qué nos enfermamos, porque muchas veces ponemos y por qué nos enfermamos, pero no, en realidad la pregunta debiera ser ¿y para qué nos enfermamos? Entonces me gustaría compartirles una muy breve historia. La historia que les voy a contar es de un médico alemán muy conocido, un médico muy calificado, que fue director del Instituto de Oncología de la Universidad de Tubinga en Alemania. Este hombre tenía un hijo que se llamó Dirk, y bueno, como la mayoría de los adolescentes europeos a los 16, 17 años, pues se tomó la mochila al hombro y decidió ir a conocer el mundo. Y bueno, esta parte del mundo donde fue es la isla de Capri, al sur de Italia, bellísima, quienes han tenido la oportunidad de estar por ahí, un bellísimo lugar. Y bueno, en esa isla pues estaba divirtiéndose con otros amigos y en uno de esos lujosos yates que por ahí habitaban, bueno, él decidió subirse, se autoinvitó a una reunión. En esa reunión pues estuvo muy contento hasta que dentro de la misma hubo una trifulca en la que él no participó, pero lamentablemente dentro de esta trifulca hubo pues balazos y demás. Entonces Dirk recibió un balazo o varios
y bueno, gravemente lesionado lo regresaron a Alemania, de donde este muchacho era oriundo. Después de 6, 7 meses de estar en el hospital, varias cirugías, finalmente Dirk falleció. El doctor, el papá de este niño era precisamente el doctor Hammer, el autor o creador de esta nueva medicina germánica. Una vez que fallece Dirk, a los 6 meses, él estaba casado con el doctor Hammer, estaba casado con una eminente oncóloga, jefa de la clínica de oncología de mujeres en la misma clínica. A los 6 meses de que fallece Dirk, la doctora desarrolla cáncer de mama. Y bueno, pero ¿qué pasó? Se hacía todas las pruebas, sus mastografías, todos los estudios, recibe el tratamiento, la quimioterapia. 6 meses después, la otra mama resulta también afectada y al final del día, pues la doctora fallece de un cáncer invasivo. A los 6 meses de que fallece su esposa, el doctor Hammer desarrolla cáncer de testículo. Entonces, bueno, pero ¿qué pasa aquí, no? Oncólogos en acción, totalmente impregnados del tema, desarrollan unos cánceres. ¿Qué pasa ahí? Una vez que esto ocurrió, el doctor decide tomar una pausa en su vida, ajetreada vida académica, y dice y se pone a reflexionar, bueno, esto no puede ser casualidad ni puede ser obra de la coincidencia. Entonces se plantea una pregunta: ¿para qué sirve la mama, la glándula mamaria, y para qué sirve el testículo? Bueno, pues si lo vemos desde el punto de vista biológico, pues son órganos que básicamente sirven para dar vida. Y se plantea la pregunta: ¿no tendrá algo que ver esto con la muerte de nuestro querido hijo Dirk? Y empieza a estudiar, y empieza a estudiar, y empieza a estudiar, y de ahí empieza a desarrollar lo que se llama la nueva medicina germánica. Ahora sí, Meche, si me haces el favor de presentarme las diapositivas, te lo voy a agradecer. A ver, ella es la que maneja, Elena, perdón, Elena. Elena Y nos así va a es ayudar. como nace este nuevo paradigma, cuando el doctor se recluye y dice, bueno, ¿esto qué tiene que ver? Esto tiene que tener un trasfondo más allá de lo emocional, biológico, y de ahí son las bases que sienta para lo que se le denomina la nueva medicina germánica. Si me prestan Elena, las diapositivas, le pones las láminas a Mari por Carmen. favor. Sí, la primera lámina, por favor, para podernos ir un poquito de la mano de cómo reflexionó este eminente médico, que me parece que la historia ha sido muy injusta con él y la ciencia mucho más todavía. Y bueno, pues sí, él es conocido que, bueno, nuestros pensamientos, nuestras creencias y nuestras formas de ver al mundo tienen un impacto en nuestro cuerpo. La descodificación biológica nos ofrece una explicación de cómo sucede esto, pues tiene la premisa básica de que cada enfermedad inicia primero en una situación que tiene por característica que es vivida en soledad. ¿A qué se refiere vivir en soledad? No que estemos solos, sino que el impacto emocional y afectivo es tan grande que solo yo siento como me siento, valga la redundancia. Y quizá algunos de nosotros lo hayamos manifestado así: es que solo yo sé cómo me siento ante una pérdida, ante una tragedia, ante una desgracia. Por lo tanto, la premisa básica es que siempre el impacto es vivido en soledad. Nosotros en ese momento no le encontramos ninguna solución aparente y sabemos que además nos condiciona una gran carga de estrés que no nos fue posible gestionar ya de manera consciente. ¿No me dan la siguiente, por favor? La biodescodificación, por lo tanto, es una metodología que se utiliza. Fíjense qué es lo bonito de esta terapia de acompañamiento. Se utiliza para optimizar cualquier tratamiento que esté llevando a cabo un consultante, bien sea a través de la medicina tradicional, alopática o complementaria. Para la biodescodificación, la enfermedad nunca es un evento estático ni proviene del exterior, sino que es un proceso que tiene un sentido total y absolutamente de un programa biológico. Por eso me permití separarlo de la lámina bio, de vida, y que tiene una lógica, que da una respuesta biológica. ¿Cómo puede ser la afectación de un órgano a consecuencia de un conflicto que la mente no ha podido resolver? Por lo tanto, la biodescodificación es el arte de acompañar a la persona a encontrar la emoción oculta, el resentir, no entendiéndose como resentimiento de que Meche no me saludó y ahora yo tampoco. No,
no se refiere a este resentimiento, se refiere a sentir con mucha intensidad algún evento que originalmente desencadenó una enfermedad, que generalmente está asociada a un síntoma o a una enfermedad con la finalidad de descodificarla y así favorecer la curación a través de la liberación de la emoción que tenemos en el inconsciente. Esto es muy importante porque seguramente la mayoría de nosotros hemos escuchado pues la famosa que estoy somatizando o la medicina psicosomática, ¿no? Que de alguna manera hemos escuchado esto y lo asociamos, ¿no? Es que veo a alguien y me pone mal, me siento mal, me enferma. Seguramente ustedes en algún momento de la vida han externado o han escuchado esta expresión. ¿Me dan la siguiente, por favor? Fíjense que el doctor Hammer, durante este tiempo que tuvo de autorreclusión para poder entender por qué él y su amada esposa habían desarrollado este tipo de cánceres, pues se puso a estudiar obviamente a los autores clásicos. Si ven en esta lámina tenemos que, bueno, pues él, una de las primeras fuentes que revisó fue al doctor Sigmund Freud, que quizá por lo que más lo conocemos es porque se le denomina el padre del psicoanálisis, pero el doctor Freud también documentó que había algo que teníamos en nosotros que no ocupaba un espacio físico y es lo que se llama el inconsciente individual. Es una parte que todos sabemos que existe, pero que no la podemos datar en el cerebro, en el corazón, sino es parte de un todo que es lo que compone al ser humano. Revisando que tenemos un inconsciente individual, pues ustedes recuerdan también que alumno del doctor Freud fue el doctor Carl Gustav Jung. El doctor Jung dijo, bueno, si hay un inconsciente individual, debe haber un inconsciente colectivo, y a él se le denomina o se le atribuye ser el padre del inconsciente colectivo. Interesante también porque más recientemente, en 1975, el doctor Nicholas Abraham dice, bueno, si tenemos un inconsciente individual y un inconsciente colectivo, y un inconsciente colectivo en este momento me viene mucho a la mente que puede ser la infección por la COVID-19 o la el SARS-CoV-2, ¿no? O sea, la mayoría de las personas, si tú les preguntas, pues se habla de un miedo, me da miedo de contagiarme, me da miedo de desarrollar o de adquirir esa enfermedad, y todos tenemos miedo de alguna u otra manera. Bueno, eso es el inconsciente colectivo. Entonces, ya habiendo documentado el inconsciente individual y el inconsciente colectivo, el doctor Abraham dice, bueno, si hay un inconsciente individual y un inconsciente colectivo, debe haber un inconsciente familiar. Y seguramente ustedes conocen en su día a día algunas personas que las familias se enferman de lo mismo. El abuelo es diabético, algún hijo es diabético, el tío es diabético, o en el caso de las mujeres, no, es que la mamá falleció de cáncer de mama y la abuela tuvo cáncer de cuello uterino. Y esto es lo que se considera el inconsciente familiar. Hay algo en ese grupo familiar que está favoreciendo que se manifiesten este tipo de enfermedades o patologías. Una vez que él armó, digamos que todo este rompecabezas del inconsciente individual, el inconsciente colectivo y el inconsciente familiar, obviamente, pues o con la participación y la lectura de otros autores como el doctor Grode, que es el padre de la medicina psicosomática, que desde 1920 él había manifestado que hay algo que nos favorece o nos facilita el desarrollo de alguna enfermedad o patología, pues se va el doctor Hammer a buscar un poquito más atrás, 5.000 años atrás, en lo que es la medicina tradicional china, y le llama mucho la atención una cosa: la mayoría de los médicos que nos hemos formado en Occidente utilizamos un tipo de metodología muy, seccionamos mucho al individuo. Si te duele el estómago, quizá vayas con el gastroenterólogo; si te duele el corazón, seguramente vas a visitar al cardiólogo, y fragmentamos mucho al ser humano. La medicina tradicional china lo estudia como un contexto inseparable e indivisible que es la mente, el cuerpo y el espíritu de la persona. Y de hecho, la Organización Mundial de la Salud hace aproximadamente 20 años dice que la enfermedad es la pérdida del equilibrio en el entorno biopsicosocial y espiritual del individuo. Entonces, como el doctor Freud hablaba de un inconsciente que existe, pero que no lo vemos, pero que sabemos que ahí está,
Bueno, ahora sabemos que hay una parte importante de nosotros como seres humanos que es nuestro espíritu, que sabemos que existe, pero no lo podemos ubicar en alguna parte de nuestra corporalidad. Con toda esta información, el doctor Hammer dice, bueno, pues si hay todos estos inconscientes, debe haber algo que es el inconsciente biológico. Y de ahí nace la nueva medicina germánica. El inconsciente biológico es memorias evolutivas que tenemos y si nos vamos ubicando desde la época de la caverna hasta nuestra evolución actual, al final del día todas esas memorias que guardamos, y alguien me puede preguntar, ¿y dónde guardamos esas memorias? Bueno, pues hay un sitio donde se guardan las memorias que se llama la mitocondria. La mitocondria es una parte de nuestras células y ahí es un sitio donde se van almacenando las memorias biológicas. Y quizá la mayor parte de nosotros sabemos, sin haber padecido en este momento una quemadura, que si acercamos la mano a una fuente de ignición, la estufa, el calor, pues nos vamos a quemar, ¿cierto? Y ninguno de nosotros va a poner de manera consciente la mano, por decir un ejemplo, en la flama de la estufa, aunque jamás nos hayamos quemado, pero sabemos que eso nos daña. ¿Por qué lo sabemos? Porque seguramente en nuestra evolución biológica, en algún momento evolutivo, tuvimos contacto con el fuego y seguramente sufrimos una quemadura. Esa memoria que sufrimos hace miles y miles de años de evolución, la traemos de manera inconsciente al momento actual y es la forma por la cual no nos exponemos a ciertos riesgos. Fíjense qué interesante buscar todo esto. La siguiente, por favor. Para esto debe haber requisitos, porque alguien me puede decir, bueno, sí, pues eso suena muy lindo, pero ¿por qué no todo mundo se va a enfermar y por qué algunos sí? Bueno, hay varias características y esto dio origen a 5 leyes biológicas que estableció el doctor Hammer. Lo primero que va a ocurrir, si vemos en el centro de la lámina en color verde, es que hay una valoración emocional inmediata que debe de ser aguda, inesperada y vivida en soledad. Voy a poner un ejemplo muy burdo, que me gusta mucho poner porque se me hace muy clásico. Si yo veo en este momento en mi oficina una tarántula, ¿qué va a pasar? Lo más seguro es que voy a dejar abandonada la reunión y voy a salir corriendo, aunque la tarántula esté a 3, 4 metros de mí. A lo mejor mi secretaria pues la agarra de la patita y la pone en una maceta y a lo mejor alguien más le da un pisotón a la araña o a la tarántula. Se dan cuenta que es el mismo evento, pero cada uno de nosotros lo vive de diferente manera. Cada uno de nosotros lo va a vivir de acuerdo a la experiencia ancestral que tengamos con el caso de la araña o la tarántula. En general puse la tarántula porque a mí me dan cosas, ¿no? Pero bueno, a lo mejor a alguien sí le gusta, pero bueno, perdón por los amantes de las arañas peludas. Bueno, entonces un evento inesperado, porque pues obviamente en una oficina, en un consultorio, es muy difícil que hubiera una tarántula, sobre todo en un consultorio médico. Es inesperado, porque nadie de los aquí reunidos se puede imaginar que en nuestra sala, en este momento, pudiera aparecer un bicho de estos. Y lo vivimos en soledad porque pues a lo mejor les digo, seguramente yo salgo corriendo, a lo mejor me eche la agarra de la patita y la pone en la maceta más cercana que tenga, pero cada uno de nosotros lo va a vivir desde nuestra propia soledad. Eso es la característica principal. Y eso va a desencadenar lo que dice en esta lámina de HS, que quiere decir Dick Hammer Syndrome, en honor al hijo del doctor Hammer que falleció y gracias a eso él empezó a estudiar esto. Esto va a condicionar un conflicto biológico importante que nos va a dar una reacción general. A lo mejor hay alguien que le da mucho miedo a la araña o algún reptil y pues empieza a tener taquicardia, sudoración, se encoge, se aleja. Eso es una reacción biológica de defensa, de huir ante un ataque real o sentido de un evento que para nosotros pudiera ser de riesgo o peligroso. Esto, obviamente, va acompañado de una activación de los sistemas de defensa del organismo. ¿Cuáles son? Pues una reacción de alarma simpática. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Pues vamos a empezar a tener taquicardia, sudoración. ¿Y por qué vamos a tener taquicardia y sudoración? Porque hay una liberación de adrenalina. ¿Para qué tenemos eso? Para salir huyendo, para salir corriendo, para poder alejarnos de aquello que a nosotros nos puede condicionar algún riesgo potencial.
es muy importante cómo percibo yo ese conflicto. Y algo que es muy importante y que está científicamente documentado es que va a haber un daño tripartita. Va a haber un daño a la psique, al cerebro y a algún órgano en particular. En la psique, pues con pensamientos obsesivos relacionados. En el cerebro existen unas lesiones que desaparecen conforme se cura de la enfermedad, que se llaman los círculos concéntricos del doctor Hammer, y va a haber cambios momentáneos en el órgano que va a ser el que manifieste la enfermedad en un momento determinado. Por ahí oí que alguien, antes del inicio de esta charla, había tenido cistitis. Si nos vamos biológicamente, ¿para qué sirve la orina? Para marcar territorio. Si he tenido la sensación real o sentida de que alguien o me está quitando mi territorio o está invadiendo mi territorio. Fíjense qué lógico es, ¿no? Entonces, por eso nos vamos a la biología desde lo más elemental. Y aquí les voy a contar otra historia, si me lo permiten. Este era un diplomático, está publicado en los del doctor Hammer. Entonces, este diplomático era un diplomático británico de muy alto nivel, que tenía un hermano que se dedicaba a las finanzas y eran los únicos hijos de un señor de un nivel económico muy alto. Finalmente, el señor fallece y le llega al diplomático y a su hermano pues, la información de que su papá había fallecido y que deberían de presentarse en la oficina del notario para que les leyera cuál había sido la última voluntad de su papá. Y bueno, pues repartió equitativamente los bienes entre ambos hijos. Y bueno, el diplomático dijo, bueno, mira, tú que eres el financiero de la familia, encárgate de la administración de los mismos. Yo en un par de años me pienso retirar y quizá con ese dinero me establezca en algún punto para vivir de manera muy holgada sin tener que estar viajando tanto por mi carrera diplomática. Y así pasó, pasaron los años y buen día recibe el diplomático un citatorio que necesita presentarse en un juzgado en Inglaterra. Le llama la atención, pero asiste y le dicen que en ese momento queda detenido porque el dinero que él tiene pues está usándose para lavar dinero, para malversación de fondos y para pues varios negocios ilícitos. Entonces el diplomático dice, bueno, pero ¿cómo? Si yo ya he estado en la India, he estado fuera del país, pero como él le dejó todos los documentos firmados y poderes amplios a su hermano, pues el hermano financiero utilizó esos recursos para otros fines. ¿Qué fue lo que pasó? La primera expresión que tuvo el diplomático es que no puede ser, es que no me pasa que mi propio hermano me haya hecho esta jugarreta, no me pasa. Finalmente lo detienen, obviamente lo separan de la diplomacia y ya estando en la cárcel desarrolla un cáncer de estómago. Ay, pero qué barbaridad, ¿no? Bueno, ya es demasiada tragedia haber perdido su carrera y ahora aún así, pues estar padeciendo un cáncer de estómago. ¿Qué es lo que pasa? Él dijo, no me pasa. ¿Cuál es la orden biológica que recibe el cerebro? Como es un bocado, un bocadote muy grande, no me pasa. No pasa el siguiente segmento del tubo digestivo. ¿Qué es lo que hace el organismo cuando algo necesita ser digerido? Pues en el caso del estómago fabrica más células, ¿para qué? Para tener más ácido clorhídrico y enzimas digestivas y poder digerir el bocadote, ¿sí? ¿Cómo se llama eso en medicina? Pues se llama anaplasia o incremento del número de células igual a cáncer. ¿Se dan cuenta de la relación biológica tan importante que entrae en la emoción, el pensamiento y cómo responde el organismo humano ante un evento de esta naturaleza? Impresionante, porque esto también se ha demostrado en el reino animal. Imagínense ustedes que, por ejemplo, en el norte de Francia se utiliza mucho se permite la cacería del alce en cierta temporada. Ustedes saben que los lobos, por ejemplo, no les gusta comer alimento muerto, a ellos les gusta cazar su alimento y comerlo fresco. Entonces va una manada de lobos y se escucha un disparo. Finalmente un cazador mata a un alce y este es un lobezno, un lobo chiquito que pues puede parecer un perrito por su tamaño. No, pues le queda muy cerca el alce recién muerto y como puede, pues le desprende una pata. Nada más imagínense la pata y la cadera de un alce con respecto a un lobito pues como puede, se lo come. Y sí,
se come, se come, se come, ¿y qué es lo que pasa? Se le hace un incremento impresionante del número de células, que si en ese momento al lobito lo viéramos desde el punto de vista médico, diríamos que tiene un cáncer de estómago. Conforme digiere esa proteinota, se le van totalmente, se desaparecen las células del lobito y vuelve a su vida normal y se reincorpora a su manada. Eso es a lo que se llama biológico. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque hay un requisito. El cerebro humano no discierne entre lo real, lo virtual y lo imaginario. Y seguramente la mayoría de nosotros recuerda aquellos famosos experimentos del ruso Pavlov con los perros de Pavlov. ¿Se recuerdan ustedes que les ponía el estímulo de un alimento y empezaba a darse cuenta cómo medía la secreción de ácido clorhídrico? Posteriormente les agregó una campana, un sonido, de tal manera que cuando el perro escuchaba a la campana y veía la comida, empezaba a secretar jugos gástricos, porque había ya una asociación entre lo que escuchaba y lo que iba a comer. Y finalmente dejó de poner la comida y solamente usó la campanilla. ¿Y qué pasó? El animal seguía secretando ácido clorhídrico. Y si no, hagan ustedes un pequeño ejemplo. Vamos a imaginar que en este momento se nos antoja una fruta muy rica, sabrosa, suculenta, con limón, con algún aderezo. Aquí en México comemos mucho con chilito. Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros ya estamos salivando y ni siquiera tenemos frente a nosotros el platillo. ¿Se dan cuenta la importancia de cómo el cerebro maneja perfectamente la biología de manera inconsciente? ¿Por qué? Porque ya hemos tenido experiencia con ese alimento suculento que en este momento pues traigo al recuerdo o lo evoco como en el caso del experimento de los perros del ruso Pavlov. Pasamos la siguiente, por favor. En base a ello, pues el doctor Hammer estableció 5 leyes biológicas. La primera ley o primer criterio, la primera ley tiene 3 criterios. El primer criterio es que todo cáncer o enfermedad equivalente al cáncer se produce por un DHS, un conflicto, es decir, un shock conflictivo que es altamente agudo, que es dramático, que está vivido en soledad y que afecta casi simultáneamente 3 niveles, la psique, el cerebro y el órgano. El segundo criterio es que el contenido del conflicto determina en el momento del síndrome, del shock, tanto la localización del foco de Hammer en el cerebro como la localización de la lesión o cáncer o enfermedad equivalente en el órgano que va a ser afectado. Y el tercer criterio, la evolución del conflicto corresponde a una evolución específica de los focos de Hammer, que son lesiones en el cerebro, y una evolución específica de un cáncer o enfermedad equivalente en el órgano. Fíjense qué interesante. Cuando el doctor Hammer empezó a documentar estas lesiones en el cerebro, pues la mayoría de sus colegas le dijeron que eso eran artefactos de la máquina, que eso no podía existir porque son totalmente círculos concéntricos. No se pueden, no hay forma de que se confundan con metástasis. Y entonces, bueno, fue tanto el impacto que se causó en la comunidad alemana que Siemens y General Electric, que como sabemos son los principales fabricantes de tomógrafos en el mundo, pues emitieron un comunicado y dijeron que de ninguna manera, que sus aparatos estaban perfectamente bien y que no tenían nada que ver con algún artefacto de los mismos, que era obligación y responsabilidad de la comunidad médica documentar a qué correspondían esas lesiones. Bueno, tiene la segunda ley, que es lo que se denomina el carácter bifásico de las enfermedades. Ahorita vamos a ver en otra lámina a qué se refiere con eso. La tercera ley, el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades análogas. La cuarta ley, el sistema de los microbios. Fíjense que nosotros estamos acostumbrados, y ahí casi me hago el harakiri como infectóloga, porque siempre vemos como el enemigo a vencer el microorganismo, llámese hongo, virus o bacteria. Y resulta ser que cuando hay ciertas características de alguna lesión y ciertos patógenos, llámele virus, hongos o bacterias, están comiéndose ese tumor. En el caso de la tuberculosis es muy clásico. Antes de que el paciente se le documente tuberculosis, tuvo una lesión focalizada que eventualmente la están fagocitando o devorando las micobacterias tuberculosas. Y bueno, y la quinta y última ley es la ley de la compresión, de que las que llamamos enfermedades siempre tienen un sentido biológico que está programado por nuestra naturaleza para defendernos y para avisarnos que algo en nuestro entorno no está bien. ¿Me pasan la que siguen, por favor?
La siguiente. Bueno, la siguiente, por favor. La que sigue, porque esta es como un resumen. Siempre que exista la segunda, esta es la que yo quería. Muchas gracias. Fíjense, no, no, la otra, ¿la adelantamos más? ¿La que sigue? No, para adelante, por favor. Donde estaba el dibujo del cerebro, gracias. Fíjense bien que, a qué se refiere esta segunda ley. Si nosotros vemos este dibujo, vemos en la lámina que tenemos la corteza cerebral, la sustancia blanca, el cerebelo y el tronco cerebral. Y quizá que alguien se podrá preguntar, bueno, ¿y por qué están de diferente color? Porque cada una de estas porciones de nuestro sistema nervioso proviene desde el punto de vista embriológico de diferentes tejidos. Por eso también las láminas tienen un color. La parte más antigua de nuestro cerebro es el tronco cerebral, que es justamente la parte donde está el centro termorregulador y el cardioregulador. O sea, nosotros no decidimos qué temperatura tenemos, tampoco decidimos cada cuánto bombea sangre en nuestro corazón, ni mucho menos cada cuánto respiramos. Esto es algo que se hace de manera automática y pertenece al cerebro antiguo. La corteza cerebral, que está de color rojo, es el modelo evolutivo más reciente de nuestra conformación como humanos. Es donde se establece el pensamiento racional. Por lo tanto, cada parte de donde van a aparecer los círculos del doctor Hammer tiene que ver con el tipo de lesión o con el tipo de miedo o con el tipo de ataque que mi cuerpo está recibiendo. Y fíjense aquí algo que es muy importante en esta diapositiva. Si se fijan ustedes, parecen unas ondas y ven ahí un triángulo que dice DHS y luego viene uno que dice evolución del conflicto. Nosotros durante el día pues siempre estamos en simpaticotonía por razones obvias. Siempre tenemos más elevados algunos neurotransmisores porque nos van a permitir conectarnos con el día a día, con el entorno. Y en la noche, que es lo que se conoce como fase de vagotonía, pues es cuando nos bajan la mayor parte de las hormonas, nuestro ritmo cardíaco baja, nuestro ritmo respiratorio baja y eventualmente también nuestra temperatura. Si nosotros tenemos un conflicto y no lo logramos resolver, ¿qué es lo que va a pasar? Nuestro organismo constantemente se va a quedar en lo que le llamamos simpaticotonía, o sea, todos nuestros sistemas de defensa y ataque van a estar total y absolutamente sobreexaltados. ¿Y esto qué es lo que va a pasar? Nos va a condicionar al final del día algún daño en algún órgano, aparato, sistema o tejido. Si nosotros logramos resolver el conflicto, pues vienen dos etapas. Lo que les llamamos la fase epiléptica o epileptoide no quiere decir que convulsionemos, sino que es cuando tenemos todavía más agravados los signos o síntomas de cuando algo no estuvo bien. La mayoría de nosotros quizá en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún disgusto muy fuerte con la familia, con el jefe, en el día a día. Si nosotros, y nosotros seguramente no, es que tuve un día terrible, me enojé con el jefe, o con el hijo, con el esposo, ¿y qué pasó? Nos sentimos cansados, nos duele la cabeza, nos sentimos realmente mal. Bueno, pues eso quiere decir que cuando hacemos conciencia de eso, eventualmente, si se resolvió el problema, volvemos a entrar en vagotomía. De hecho, decimos, me siento muy cansado el día de hoy. Si no se resuelve el conflicto, inmediatamente vamos a pasar a esta etapa donde vamos a estar continuamente con todas las hormonas al tope y tarde o temprano nuestro organismo va a manifestar en algún órgano de la economía la lesión dependiendo del conflicto al que nos estemos enfrentando. La siguiente, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la próxima. Esa. ¿Se acuerdan que les decía yo que cada una de las láminas tienen un porqué de ese color? Bueno, nosotros tenemos evolutivamente cuando somos embriones y estamos en el ambiente intrauterino, conforme va evolucionando nuestro crecimiento y desarrollo en el ambiente uterino, vamos formando diferentes órganos, aparatos y sistemas. Los órganos que se forman primero, si ustedes nos imaginamos en la caverna al neandertal,
Pues, ¿qué es lo que primero tenía que aprender? Bueno, lo primero que tenía que aprender era a defenderse y a moverse. Entonces, el tronco cerebral y lo que se llama el endodermo son las estructuras primarias. Tenía que comer, de ahí se forma el estómago del endodermo, tenía que respirar, de ahí se forman los alvéolos pulmonares del endodermo. Entonces, si yo tengo una lesión en el tubo digestivo, como en el caso que les comenté del diplomático, ¿qué conflicto estoy viviendo? Un conflicto que está atacando mi supervivencia primaria, el endodermo. Y entonces voy a manifestar las alteraciones o la lesión en órganos endodérmicos, como son básicamente los que nos dan la vida, que es el tubo digestivo, porque si no me alimento no vivo y si no respiro tampoco. Conforme seguimos evolucionando embriológicamente, se desarrollan otras estructuras que son el mesodermo. ¿Qué estructuras sirven en el mesodermo? Las que nos van a servir para protegernos. Está la pleura, el peritoneo, las meninges. Son estructuras mesodérmicas. Entonces, si yo tengo una lesión en alguno de estos órganos, aparatos o sistemas, quiere decir que mi integridad biológica vivió un conflicto que me estaba condicionando algo que no me estaba protegiendo. Me sentí desprotegido. Y al final, los órganos que se forman son los del ectodermo, como cuál, pues el más grande que tenemos todos, que es la piel. Si yo tengo lesiones en la piel, ¿para qué me sirve la piel? Entre otras cosas y entre otros órganos, para relacionarme, igual que los órganos y aparatos de los sentidos, oídos, nariz, garganta, lo que nos relaciona con el entorno. Si yo manifiesto alguna alteración en cualquiera de estos órganos, quiere decir que mi inconsciente vivió un riesgo en mi relación con el entorno. Fíjense cómo todo tiene una lógica. Entonces, cuando uno acompaña a un paciente para apoyarlo en la terapia que esté recibiendo, es muy importante que averigüemos de manera con un protocolo que hacemos en medicina germánica, qué sintió y eso fue lo que le desencadenó que se manifestara en su organismo alguna enfermedad. La siguiente, por favor. Bueno, la cuarta ley, que es la que el sistema ontogénico de los microbios, bueno, pues aquí vemos en el cuadro del medio, esa es una imagen de microscopía electrónica, donde el color rojo es un tumor cancerígeno y la de color azul son unas bacterias que se llaman estreptococo que están deglutiendo o comiéndose o consumiendo ese tumor. Entonces, cuando vemos esto, pues vemos a los microorganismos de otra manera. Y bueno, debo decirles que no sé quién, pero yo le creo, nos dice que un organismo adulto tiene 53 trillones de células, estamos compuestos por 53 trillones de células, y por cada célula que tenemos en nuestro organismo, tenemos una bacteria que nos acompaña. Entonces, más o menos, tenemos 10 kilos de bacterias que viven en nuestro entorno, que nos cuidan y nos protegen. Y estas nos han acompañado durante toda la evolución, durante más de 5.000 años. La siguiente, por favor. La quinta ley, bueno, pues la quinta ley biológica es que toda llamada enfermedad, por eso lo puse entre comillas, es parte de un programa biológico especial y significativo de nuestra naturaleza, comprensible en el contexto de nuestro modelo evolutivo. La siguiente. Y bueno, esta es una imagen de algo que ahora es una nueva ciencia que se llama la epigenética, o sea, más allá de la genética, en el cual está totalmente documentado y demostrado de que precisamente nuestros microorganismos, aquellos miles y millones de células, virus, hongos, parásitos y bacterias que viven adentro de nosotros, se adaptan desde que estamos en el ambiente intrauterino, van evolucionando a lo largo del tiempo, se van adaptando al entorno, se van adaptando al clima y al final del día todo este conjunto de situaciones nos hacen únicos, indivisibles, irrepetibles y cada vez que nosotros tenemos alguna enfermedad, alguna lesión, quizá la primera pregunta que debemos de plantearnos, ¿y para qué me estoy enfermando? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Qué parte de mi entorno no está en armonía conmigo y debo de empezar a trabajar en ella?